Damos gracias a Dios por su misericordia y por su bondad. Vamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, a partir de una escritura muy conocida, quizás una de las más conocidas en el mundo cristiano, es el Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 16. Algunos de ustedes ya se la saben de memoria, esta escritura. Gloria al Señor Jesús. Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Lo tenemos? Dice en el nombre del Señor Jesús: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos, hermanos, esta escritura que nos habla sin duda del amor de Dios. Es una expresión muy conmovedora, es una expresión que habla del amor de Dios de manera tan extensa, se pudiera decir, tan infinita, que esa expresión que dice de tal manera, de una manera tal, Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no dice todo aquel que en Él crea, sino todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta escritura, hermano, no solamente habla del amor de Dios, sino habla de la manifestación de Dios como Hijo unigénito. Y hay quienes entonces, al no entender esto, piensan que hay dos o que hay una Trinidad que dice que hay tres personas distintas, y de manera que no saben explicar, dice, y un solo Dios. Digo porque aún los eruditos, aún aquellos que tiene la Iglesia popular reconocidos como santos, como grandes teólogos, no dan una explicación cómo es que tres distintos y a la vez un solo Dios. Dicen que esta pregunta se hizo un personaje en la historia santoral llamado San Agustín, y que Dios le habló y le dijo: mira, tú haz un hoyo allí en la orilla de la playa, y cuando termines de sacarle el agua a ese agujero, a ese hoyo, entonces podrás entender. En otras palabras, la conclusión era que nunca iba a dejar de sacarle el agua y que por lo tanto nunca iba a poder entender. Imagínense nomás, como si Dios hablara de su deidad de una forma que no se pueda entender. Pero eso es lo que dice el concepto de la Trinidad, término que no aparece en la Biblia. Pero hay quienes pues se ponen a pensar cómo es que Dios el Padre mandó a su Hijo. Entonces hay quien dice tienen que ser dos. Y hay quienes Juan capítulo 1 le han puesto ahí en una traducción, porque ni siquiera se llama Biblia. En las traducciones del Nuevo Mundo, así se llama esa traducción, le han puesto en Juan 1:1, en el principio era la palabra. Bueno, lo grave no es que pongan palabra, está bien, es también, esa palabra luego se puede traducir como verbo o como palabra,
Pero lo grave es que ponen, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era un Dios. Dios con D minúscula y usando un artículo indeterminado, un Dios, dando claramente a entender que Jesucristo no es Dios, que es un Dios con D minúscula. Cuando en la Biblia, hermano, tenemos que la Escritura llama a Dios con D minúscula, ¿sí? A los ídolos y a los demonios. ¿Quiere ver una cita donde se habla de Dios de ese Dios con D minúscula? Ahí nos lo dice la carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda carta, en el capítulo 4, versículo 3 y 4. Gloria al Señor Jesús. ¿Lo tenemos? Que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, ¿cómo está Dios ahí? Con D minúscula, el Dios. Entonces, ¿a cuál Dios se refiere? Al Dios de este siglo. Cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo que no está nada de interesado en que al mundo le resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo. Al contrario, quiere mantenerlos en la oscuridad, en la ignorancia, que no conozcan a Dios. Pues ahí está el Dios con D minúscula. Por eso hemos dicho, hermano, si no es muy bueno en su ortografía, por lo menos esa parte, esfuércese cuando se refiere a Dios, a nuestro Dios Todopoderoso, ponerlo con D mayúscula. Amén. Bueno, ese Dios con D minúscula, por cierto, también, ¿por qué se le llama el Dios de este mundo? Ahí en el Evangelio según Juan, vamos a ver ahí en el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 30. Mira lo que el Señor Jesús dijo. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, ya no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe. El príncipe se refiere al principal, que es lo mismo que el Dios de este mundo, porque viene el príncipe ¿de dónde? De este mundo, mas no tiene nada en mí. Otra vez el Señor lo llama príncipe de este mundo en el capítulo 12 de ahí mismo de Juan, versículo 31. Le dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe, ¿de dónde, hermano, es este príncipe? El príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces, ahí está ese príncipe, ese Dios de este mundo con D minúscula. Y decirle al Señor Jesucristo, Dios con D minúscula, pues es como equipararlo o compararlo al Dios de este mundo, lo cual es muy grave. Y en realidad en su teología, estas personas que comparan así al Señor Jesús, tiene algo de cierto. ¿Cómo comparan? Dicen que en realidad Jesús fue un ángel, o es un ángel, y que también Satanás fue un ángel. Entonces lo ponen en la misma posición de
de ese Dios, de ese ángel, aunque la Biblia dice que era querubín, pero que se rebeló contra Dios. Pero antes de seguir, hermano, examinando ese texto de Juan 3:16 en cuanto a quién es Dios, el Dios que nos amó y que dio a su Hijo unigénito, vamos allí a ver cómo la Biblia llama al Señor Jesús el gran Dios. Por si alguien ve al Señor Jesús con D minúscula como un Dios más chico, como un Dios más pequeño, pues mire lo que dice la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2. La carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 13. ¿Lo tenemos? Dice: en el nombre del Señor Jesús, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de gran Dios. Oiga bien, del gran Dios. No es un Dios pequeño, no es un Dios menor, no, dice que es el gran Dios y Salvador. ¿Quién es? Nuestro Jesucristo, el gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Entonces, nada de que sea un Dios menor, o como la Trinidad lo pone, como el Dios Hijo. Dicen sí es Dios, pero es el Dios Hijo, no es el Dios Padre. Vea lo que dice también Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, ya que lo ponen como el poderoso nada más, no es el todopoderoso, dice esta idea de esa dualidad. Dice, no es el todopoderoso, es poderoso, pero no es el todopoderoso. Pues vea lo que dice aquí Apocalipsis 1, versículo 7 y 8. ¿Tenemos? He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. ¿A quién es al que traspasaron, hermano? Al Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario. Por ende, Él es el que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre Él, así sea. Amén. Versículo 8, mire lo que dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice ¿quién? Dice el Señor. ¿Cuál Señor? Pues ahí dice cuál, que es y que era. ¿Qué más? ¿Quién es ese Señor? Que ha de venir. Y según el versículo 7, el que ha de venir es al que traspasaron, al que le dieron muerte, que le crucificaron en la cruz del Calvario. Él es el que ha de venir, nuestro Señor Jesucristo, el cual es llamado en este versículo el todo, óigalo bien, el todopoderoso. Nada de que tiene menos poder, nada de que es un Dios menor, nada de que es un Dios más pequeño, no. Aquí dice claramente que el que ha de venir, que es el que al que traspasaron, Él es el todopoderoso. Bendito su nombre. Romanos capítulo 9. Carta a los Romanos capítulo 9, dice también ahí que el Señor Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Estamos ahí en Romanos 9, versículo 5, dice ahí la palabra de Dios: cuyos son los padres o de quienes son los patriarcas, dice la versión 60, y de los cuales es Cristo o vino Cristo según la carne. Pero Cristo que vino según la carne, Él es Dios, dice, el cual es Dios
bajo el Padre, ¿acaso? No, dice el cual es Dios con D mayúscula, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces, hermanos, vemos que Dios, cuando dice envió a su Hijo al mundo, en su grande amor, no es que hable de un segundo Dios, no es que hable de una segunda persona, no. Esto, hermano, es una idea totalmente errónea. Mire, vamos ahí a ver en Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 9. Ahí habla de la profecía de nuestro Señor Jesús cuando iba a nacer. ¿Estamos ahí, hermanos? Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Se le llama hijo, el principado sobre su hombro, y llamándose su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Qué más, hermano? Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, ese niño que dice ahí la profecía que nos es nacido, y que es lo mismo que dice Juan 1:14, aquel verbo, aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues ese mismo Dios que nació como hombre, ese mismo niño es llamado Padre eterno. Gloria a Dios. Entonces, podemos decir que el Hijo es el Padre. No lo digo yo. El mismo Señor Jesús se pone como Padre. Gloria a Dios. Vamos ahí a verlo en el Evangelio según Juan, nuevamente en Juan, capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 1. Amén. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. O sea, si creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy y sabéis el camino. Dícele Tomás, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego dice, note usted cómo dice, nadie viene, no dice nadie va, como refiriéndose a otro lugar o a una segunda o tercera persona, sino que dice nadie viene al Padre, y lo recalca y lo enfatiza. Nadie viene al Padre sino por mí. Si alguien quiere venir al Padre, pues es por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora le conocéis. ¿Y qué dice? Y le habéis visto. ¿A quién dice el Señor Jesús que han visto? Al Padre. Si me conocieses, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora les dijo, ¿le conocéis?
y le habéis visto. Dícele Felipe. Dice, todavía Felipe estaba un poco turbado, confundido, y le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Querían ver una segunda persona? Muéstranos al Padre y ya nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto ha visto ¿a quién? Al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces ahí el Señor Jesús lo está diciendo claramente. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Entonces ahí está el mismo Señor Jesús declarando que es el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais, y desde ahora le conocéis, dice el versículo 7. Desde ahora le conocéis, ¿a quién? Al Padre, y le habéis visto, porque Jesús es el Padre. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Luego, en este mismo capítulo, el Señor se pone como Padre, el Señor Jesús se pone como Padre claramente cuando dice en el versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Versículo 18, hablando del Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, dice el 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Si Jesús estuviera poniendo de manera independiente al Padre, pues Él hubiera dicho, Él no los va a dejar huérfanos. ¿No le parece? El Padre no los va a dejar huérfanos. No, pero Él se adjudica ese derecho, esa autoridad de Padre y dice, no os dejaré huérfanos, refiriéndose a Él mismo. Entonces, si Él es el que nos podía o no dejar huérfanos, Él se pone como Padre. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La enseñanza errónea de que hay dos o tres personas distintas, hermano, se basan en un entendimiento muy humano. Y para demostrarlo le dicen, a ver, Señor, usted tiene un hijo, ¿verdad? Sí, ahí está. ¿A poco usted y su hijo son el mismo? No, Señor, pues somos distintos. Entonces dicen, pues así Dios, ¿cómo cree que Dios va a ser el mismo? El Padre va a ser el mismo que el Hijo. Por favor, hermano, están poniendo a Dios como si fuera hombre. Pero ¿qué dice la Biblia? Dios no es hombre. El texto completo dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Dios no es hombre. Pues si lo estuviéramos comparando de esa manera, entonces, ¿quién es la esposa? Entonces, ¿nació como los humanos? Por favor, eso cae hasta en blasfemia. Pensar, comparar a Dios como nosotros nacimos
Eso sería comparar a Dios diciendo, ¿verdad? Pues usted y su hijo son distintos. Ahí en Juan capítulo 1, vamos a leerlo. Juan capítulo 1. Hemos dicho, hermano, que Dios es llamado Padre en la creación. Dios es llamado Hijo en la redención. Y Dios es llamado Espíritu Santo en la consolación. Pero no es que sean tres, no es que sean tres personas distintas como enseña la Trinidad. No, sino que Dios se manifestó en el principio como Padre en la creación. Dios se manifestó, el mismo Dios se manifestó como Hijo en la redención, y el mismo Dios se manifiesta como Espíritu Santo en la consolación. No son dos, no son tres, es uno su nombre. Así lo dice la Escritura de manera clara, hermano, que es uno. Pero vamos ahí a Juan capítulo 1. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Después de haber leído o haber citado Juan 1:1, que dice: en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Tomen en cuenta que la única versión que traduce era un Dios es las traducciones del Nuevo Mundo. De ahí todas las demás versiones coinciden en traducir de esta manera: era Dios, con D mayúscula. Y hablando de ese verbo, mire lo que dice el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. En el griego dice, esa palabra fue hecho, dice nacido carne. Y habitó entre nosotros. ¿Quién? El verbo, la palabra. Ahora, ¿la palabra es una segunda persona? No, hermano, la palabra es la que hizo todas las cosas. ¿Recuerda cómo dice el Génesis? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Sean las lumbreras en la expansión, y así fue hecho. La palabra es Dios, pero no es una figura, no es una persona, simplemente es la palabra. Y la palabra es Dios. Vimos su gloria ¿cómo? Esa palabra ¿cómo? Es para comparar de qué manera se le conoció, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así se le conoció, como el unigénito o el único Hijo del Padre. Pero no es que sea otra segunda persona, no. Es el mismo Dios que habitó entre nosotros y que se le conoció como el Hijo de Dios o como el unigénito del Padre. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Así dice, hermano, en Lucas, mire, vamos ahí en Lucas capítulo 1. En Lucas 1, sí, el versículo 31. ¿Lo tenemos? Al 35. He aquí concebirás en el seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Se le dijo, gloria al Señor Jesús, a María. Amén. El ángel le dijo a María. Versículo 32. Este será grande y será llamado. ¿Cómo sería llamado, hermano?
Hijo del Altísimo, el mismo que Isaías 9:6 le dice Padre eterno, este será llamado Hijo del Altísimo o Hijo de Dios. Y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado, ¿cómo fue llamado, hermano? Hijo de Dios. Entonces al Dios, a la palabra que vino a nacer en carne, o que vino en carne, hermano, fue llamado Hijo de Dios. Pero no es que sea la naturaleza como nosotros los humanos, por supuesto que no, hermano. Pues entonces hablaríamos de una esposa, hablaríamos de manera aberrante, hasta caería en blasfemia, hablaríamos de una esposa, aunque hay quien sí tiene a una mujer allá en el cielo, que le llaman la reina del cielo. En la Biblia, a la única que se le llama la reina del cielo es a un ídolo, a una diosa pagana. ¿Sí? Y en el mundo religioso hoy en día, hermanos, sabemos a quién le llaman la reina del cielo. Sí la he escuchado, ¿verdad? Le dicen en sus rezos, la reconocen en sus cuadros, hasta la ponen con una luna, con estrellas alrededor, con un sol resplandeciente alrededor de ella, la reconocen hasta hoy en día como la reina del cielo. ¿Cuál, hermano? Es totalmente aberrante, es un error totalmente. Entonces, quien es llamado Hijo de Dios, hermano, es la manifestación de Dios en carne, es la palabra, es el verbo que se hizo carne o que nació en carne y que lo conocimos así como Hijo de Dios. Primera Timoteo capítulo 3, ahí nos lo dice claramente, hermano, cómo es el mismo Dios manifestándose en carne. Gracias a Dios, hermano, por esta revelación, porque muchos al no entender esto, créanme, hermanos, viven confundidos, dicen, a mí me lo han dicho, bueno, ¿cómo poder orar a Dios? Si Jesucristo es el que murió en la cruz del Calvario, mostró su amor, ¿será que primero le doy gracias a Dios el Padre y luego le doy gracias al Hijo? Están, hermano, con esa mentalidad de que son dos o de que son tres, y hay quienes caen hasta en la confusión de que le dedican un poco de oración al Padre, un poco de oración dándole gracias al Hijo, un poco de oración dándole gracias al Espíritu Santo. Qué terrible confusión. Vimos primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Lo tenemos? Y sin contradicción. Grande es el misterio de la piedad, pero ahora dice que ya no hay contradicción, hermano. ¿Y cuál es ese misterio revelado? Dios, con toda la D mayúscula, Dios ha sido manifestado en carne. ¿Y cómo se le conoció a Dios manifestándose en carne? Como Hijo, como el Hijo de Dios.
Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles. Hermano, porque la Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás. Fue hasta que se manifestó en carne que aún los ángeles le vieron. Entonces Dios, hermano, ¿por qué dice la Biblia? Ahorita lo vamos a volver a leer, o lo vamos a leer allá en Juan 1. Pero aquí dice claramente que Dios sí, el Padre, hermano, se manifestó en carne. Es conocido como Hijo de Dios, y por eso Isaías 9:6 dice que es el Padre eterno, Dios fuerte. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles. ¿Quién es el que ha sido predicado a las gentes, hermano? O a los gentiles. Ya Lucas capítulo 24 dice que sería predicado el Evangelio, sería predicado el nombre de Jesucristo a todas las gentes. Enseguida lo vamos a leer. Dice, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. ¿Quién? El mismo Dios que se manifestó en carne y que fue conocido como Hijo de Dios. Ha sido predicado a las gentes. ¿Dónde dice quién fue predicado a las gentes? Lucas, mire, vamos a ver esa escritura. Lucas capítulo 24, versículo 46 y 47. Amén. Y díjoles, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. ¿En el nombre de quién, hermano? ¿De quién está hablando el contexto? De Jesucristo. Que se predicase en su nombre, y el arrepentimiento y la remisión de pecados, o el perdón de pecados, en todas las naciones o en todos los gentiles, comenzando de Jerusalén. Que se predicase en su nombre. ¿En qué nombre se debe de predicar el Evangelio? ¿En el nombre de Jehová? No, en el nombre de Jesucristo. Entonces ahí está Dios manifestado en carne. Y que cuando se manifestó en carne, fue visto, oiga bien, volviendo a Juan 1, volviendo ahí a Juan capítulo 1, versículo 18, ¿lo tenemos? A Dios nadie le vio jamás. ¿De dónde han sacado al viejito ese arrugado con una barba larga blanca? Pues de la imaginación del hombre. Por cierto, la Biblia reprueba que hagamos a Dios como una imaginación del hombre. Aquí dice claramente que a Dios nadie le vio jamás. Nadie. Y si dice nadie, eso es nadie, no incluye a ángeles, querubines, serafines. Nadie le podía ver a Dios, hermano. Y no porque se escondiera, no porque fuese un misterio, porque el Dios Todopoderoso es más alto que los cielos, más profundo que el Seol. Su dimensión no hay quien la alcance.
Es decir, no hay modo de tomarle medidas y decir, pues ahí está Dios en la galaxia, entre la galaxia X y la galaxia polar, que sería enorme de cualquier manera, ¿verdad? Pero no, aún así no se le puede medir a Dios. Es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Y la ciencia dice que nada más para recorrer nuestra galaxia, y que hay millones de galaxias, para recorrer nuestra galaxia se necesitarían viajar a la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por segundo, durante 2000 años. ¿Quién puede vivir 2000 años, hermano? Y luego viajar a la velocidad de la luz, pues ¿quién? Y apenas las naves espaciales alcanzan una velocidad como de 27,000 kilómetros por hora. Un avión son como 1000 kilómetros por hora promedio, una nave 27,000 kilómetros por hora. Ahora imagínense 300,000 kilómetros por segundo, viajar durante 2000 años. Es tremendo, hermano, solamente para recorrer nuestra galaxia. Y hay millones de galaxias. Mire lo que dice ahí Job respecto a esto. Job, gloria al Señor Jesucristo. Bendito su nombre. ¿Quién puede, hermano, rastrear el número de sus años? Capítulo 11, versículo 7 al 9. Amén. ¿Alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Cómo hay alguna forma de poder seguirle el rastro a Dios? ¿Hay forma de rastrearlo, hermano? No. En inglés usan un término que dice tracking, rastrear, ¿verdad? Y van rastreando el paquete, ¿verdad? Cuando les es mandado por paquetería. Y vamos a ver el rastrear, por dónde viene el paquete. ¿Alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Habrá forma de rastrear a Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Versículo 8. Es más alto que los cielos, en plural. Hemos dicho que, según a los Corintios 12, habla de 3 cielos. Y recuerda que Pablo dice que conozco a un hombre en Cristo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que subió al tercer cielo, donde está el paraíso de Dios. Hemos dicho, hermano, que las cosas que se ven son temporales. Y fíjese, hermano, los astros, el cielo donde están los astros, es algo que se ve. Pero el tercer cielo es eterno y no se ve. No hay ojo ni telescopio que alcance a ver el tercer cielo. Y si este primer cielo donde moran las naciones con esta atmósfera terrestre es tan grande, hermano, y el segundo cielo donde están las estrellas, los astros, es inmenso, pues Dios es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el infierno o que el Seol, dice la versión 60. ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más larga que la tierra y más ancha que la mar. Y eso habla en términos terrenales para que podamos entender, hermano.
Tu dimensión, ¿cómo? Es más larga que la tierra y más ancha que la mar. La dimensión de Dios. Por eso es que a Dios nadie le vio jamás, hermano. Nadie. No había forma, no hay modo de que se le viera a Dios. Ahí Salomón, cuando construyó, edificó el templo, mire lo que dijo. Primer libro de Reyes. Bendito el nombre del Señor Jesús, capítulo 8, versículo 27. ¿Lo tenemos? Primer libro de Reyes 8, 27. Empero es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra. Ya cuando vio el templo edificado, él razonó y dijo, es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra. He aquí que los cielos, plural, y por si nos quedara alguna duda cómo habla en plural, dice los cielos de los cielos, primero, segundo y tercer cielo, no te pueden contener. ¿Qué es esa palabra contener, hermano? No te pueden tener adentro. Coincide con lo que leímos en Job 11, que Dios es más alto que los cielos, porque los cielos, aunque sean tan inmensos, no lo pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dios, hermano, es grande, maravilloso. Alguien dirá, hermano, pero si Moisés vio a Dios, hasta hablaba con él cara a cara. No, hermanos, paz de Cristo. Vamos a verlo por si alguno tiene alguna duda de eso. No dice que usa solamente el sentido figurado, usa la metáfora para decirnos cómo es que Moisés habló con Dios. Pero ahí mismo dice que no lo podía ver. Éxodo 33. Vamos a ver Éxodo 33, versículo 11. ¿Lo tenemos? Y hablaba el Señor a Moisés como cara a cara. ¿Se imagina? ¿A poco iba a estar una cara grandota de Dios ahí hablando con Moisés? No usa el sentido figurado acerca de Dios. Hablaba Moisés cara a cara y ahí lo dice, no era algo físico, sino que dice, como habla cualquiera a su compañero, es decir, con esa cercanía, con esa amistad, con esa comunión, con esa intimidad. Hablaba así Moisés cara a cara con Dios, como habla cualquiera a su compañero. Pero mire, enseguida le dice el Señor. Vamos a leer el versículo 13. Moisés le dice al Señor, ahora pues si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca, porque halle gracia en tus ojos y mira que tu pueblo es aquesta gente. Y él dijo, mi rostro irá contigo y te hará descansar. Otra vez, el sentido figurado no es que fuera una tremenda cara, un tremendo rostro siguiéndolo, hermano, porque enseguida mire lo que dice. Y él respondió, si tu rostro, la versión 60 inclusive dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿En qué conocerá? ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo, sino en andar tú con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? El Señor dijo a Moisés, también haré esto que has dicho,
por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, ruégote que me muestres, ¿qué cosa? Tu gloria. Y respondióle, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro. Entonces si es que hablaba cara a cara con él, si hubiera sido literalmente, si hubiera sido físicamente un rostro, una cara de Dios, ¿cómo es que dice aquí, no podrás ver mi rostro? Porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún el Señor, he aquí lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y será que cuando pasare que mi cuerpo, mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas. ¿Las espaldas de qué? ¿De un cuerpo? No, las espaldas de su gloria, mas no se verá mi rostro. Pues habla de su gloria, hermano. Así como cuando el profeta Isaías dice que vio al Señor en un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Alguien dirá, ahí está, hermano, Isaías sí lo vio. A ver, vamos a ver esa escritura de Isaías 6. Isaías 6. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Isaías capítulo 6, ¿lo tenemos? Versículo 1 y 2. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. Ahí dicen algunos, ahí está la Trinidad, hermano. ¿Por qué dijo 3 veces santo? Pues una vez santo al Padre, santo al Hijo y santo al Espíritu Santo. Qué imaginación, hermano. Pero cae en blasfemia, porque no dice eso la Escritura. Dice entonces, Santo, 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 Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, ante este acontecimiento, hermano, ya con la revelación que tienen los apóstoles en el Nuevo Testamento, hablan de este pasaje, hermano. Y vamos a ver si en la revelación dicen que vio a Dios. Vamos a ver cómo lo dice. Pero antes de eso, vamos a ubicar muy bien este pasaje. Pues dice ahí el versículo 9. Y dijo, anda y di a este pueblo. ¿A cuál pueblo? A Israel. Oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de que este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, porque no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Se fija cómo está escrito aquí en Isaías 6, donde habla de esta visión de que Isaías vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime? Juan capítulo 12, Evangelio según Juan capítulo 12. Ahí se nos habla de este pasaje. Y vamos a ver si ahí dice que Isaías vio a Dios. O qué es, o cómo lo explica el Espíritu Santo en Juan capítulo 12. ¿Lo tenemos? Vamos a leer desde el versículo
37. Gloria a Dios. Bueno, desde el 36 cita ahí al Señor Jesús. ¿Lo tenemos? Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló ¿quién? Jesús, y fuese y escondióse de ellos. Empero habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creían en él, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído a nuestro dicho? Y el brazo del Señor a quien es revelado. Eso es Isaías 53. Pero luego dice el 39, otra escritura de Isaías. Por esto no podían creer, porque otra vez dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, porque no vean con los ojos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Dónde dijo eso Isaías, hermano? Lo acabamos de leer en Isaías 6, amén. Y entonces dice el versículo 41, estas cosas dijo Isaías cuando vio a Dios. ¿Alguna Biblia dice así? Estas cosas dijo Isaías cuando vio a ¿qué cosa? Cuando vio su gloria y habló de él. Bendito el nombre del Señor. Entonces nos queda claro que lo que vio Isaías fue su gloria, hermano. No a Dios, porque a Dios nadie le vio jamás. Es por eso que como a Dios nadie le vio jamás, Él se manifestó en carne. Nació como hombre y ahí fue visto, inclusive como dije, aún de los ángeles. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vea, hermano, como dice la Escritura que fue visto aún de los ángeles. Viene a mi corazón una escritura, capítulo 1 de Juan, versículo 50 y 51. ¿Lo tenemos? Respondió Jesús y díjole, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y dícele, de cierto os digo, de aquí adelante, veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahí están los ángeles de Dios que suben y descienden. Cuando Dios se manifestó en carne, hasta ahí dice la Escritura, fue visto de los ángeles. Voy a leer un texto ahí en Mateo 4, ahí terminamos. Mateo 4, versículo 10 y 11. ¿Lo tenemos? Entonces Jesús le dice, vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. He aquí, ¿quiénes, hermano? Los ángeles llegaron y le servían. Hasta ahí, hermano, Dios manifestándose en carne fue visto de los ángeles. Fue predicado a los gentiles, fue recibido en gloria. Dios, que para mostrar su amor, se manifestó en carne, vino a nacer como un hombre, vino a nacer en carne, para como cualquier hombre, sufrir, padecer por nuestros pecados. Damos gracias a nuestro Dios y de esa manera entendemos, hermano, claramente lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.